Ahora, para continuar la agenda, para mí es un gusto ahora presentar al siguiente expositor, mi socio y partner de Punto Lab, que va a contarles un poco lo que hemos hecho en este año difícil, caótico para Punto Lab y con respecto a las capacitaciones, especialmente con esta beca, que ha sido bastante complejo su ejecución, pero hemos salido adelante y con nuestro sistema de Moodle y a través de Zoom hemos podido dar nuestras clases. Quiero dejarle la palabra a mi socio Esteban Campos, que va a hablarles sobre capacitación en BIM, pensando en la fase de construcción. Bienvenido, Esteban. Queremos que Esteban prepare su Ya, presentación. sí. Muchas gracias a todos por asistir. Es impresionante simplemente pensar de que en este momento estamos hablándole a 700, casi 20 personas. Creo que hay que pensar que toda esta situación nos puede traer ciertas ventajas de comunicación que para nosotros eran impensadas en algún momento. Si en algún momento encontrábamos que era mucho poder llegar a 200 personas, hoy día poder llegar a 700 y subiendo parece ser una oportunidad más que algún problema. Entonces, tengo la responsabilidad de hablar sobre capacitación pensando en la fase de construcción. Entonces, déjenme un segundo despejar acá. Ya, un poco hablarles acerca de nosotros como Punto Lab. Somos un equipo de profesionales que básicamente, aparte de estar dedicados a capacitar, estamos dedicados a implementar y trabajamos básicamente todo el día en proyectos que se relacionan a BIM. No está todo el equipo no está todo el equipo en la foto, pero era la foto que teníamos más todos juntos de todas las fotos que teníamos. Hemos tenido la oportunidad de poder hacer clases y hacer charlas tanto dentro de Chile como ya en 5 países de Latinoamérica. Con mucho orgullo digo que el equipo se la jugó completamente con las dos crisis que hemos tenido. Hemos podido seguir adelante generando capacitación, independiente de la crisis social de octubre, que por suerte nos preparó mucho para la segunda crisis. Y en términos de nuestro historial, a esta altura, con un poco más de 2 años de vida como Punto Lab, en este momento tenemos a más de 2000 estudiantes capacitados y una buena parte de esos estudiantes han sido capacitados a través de las becas Corfo que hemos podido participar con la gente de Plan BIM. Entonces, ya yendo directamente al tema de presentación, que es capacitación en BIM pensando en la fase de construcción. Esto, por lo general, como cualquier curso que enfrentamos nosotros, lo asumimos más que nada como una pregunta. Era, ¿cómo logramos hacer capacitación para la gente relacionada a esta fase? Y esto tiene que ver con el término de referencia, de hecho, que nos entregaron al momento de generarse esta licitación, que hay un párrafo en particular que me llamaba mucho la atención, que dice más o menos así. Una de las brechas estructurales que se han identificado es la falta de capital humano especializado en la etapa de construcción de los proyectos, con competencias necesarias en BIM para el desarrollo y mejora de sus actividades. Desde mi punto de vista o mi experiencia, esa era una forma amable de decir que los profesionales relacionados a la fase de construcción no encuentran ni un sentido a esta cosa llamada el BIM. Por lo general, cuando uno tenía que hablar con alguien de obra directamente, encontraban de que esta era una nueva carga que se le agregaba y no veían los beneficios. Entonces, uno de nuestros grandes como objetivos asumiendo este desafío era tratar de poder entregar eso, entregar una visión positiva de cómo esto podía realmente tener un alcance positivo en la implementación del día a día de alguien que trabaja en construcción. Entonces, nos enfrentamos a la primera pregunta de cómo darle sentido a BIM para un profesional de la construcción y nos llevó a lo siguiente, a la idea de que cuál era el conjunto de actividades que se pueden hacer con BIM relacionadas a la fase de construcción. Entonces, como buen profesional que se respeta, la primera solución fue googlear, a ver si encontraba algo en Google para dar una respuesta medianamente lógica a esto. Lo que me llevó a cabo de que, por suerte, la gente de Plan BIM había sido amable conmigo y había regalado un ejemplar del estándar. Y el estándar, en alguna parte del estándar, de hecho, sale el listado de todas las actividades que se pueden hacer relacionadas a BIM. Esto, en el fondo, es lo que se conoce como los usos de BIM, que vienen siendo estos métodos de aplicación de BIM para toda la fase de vida de un proyecto. Entonces, como es un poco difícil hacerle copy-paste a un libro, directamente lo que hicimos fue
bajar el estándar, que lo pueden encontrar todo dentro de la página de Plan BIM. Directamente si van a la biblioteca, lo pueden descargar de manera gratuita, está en español y está en inglés, y tengo entendido que va a estar hasta en más idiomas, de tal manera de que lo puedan tener hoy día ustedes como parte de su biblioteca digital. Dentro del estándar, como les comentaba, se habla de estos usos de BIM, y los usos de BIM, dentro de la distribución del ciclo de vida de un proyecto, se distribuyen como 4 macrofases que son planificación, diseño, construcción y operación. Entonces, la idea era bastante simple. Lo que hicimos nosotros es decir, ya, lo que queremos saber es acerca de cuáles son las actividades relacionadas con la fase de construcción. Entonces, básicamente intersectamos toda la fase de construcción a estos métodos de aplicación, y eso es lo que básicamente gatilla, son 9 usos posibles de BIM para esta fase en particular, que son levantamiento de condiciones existentes, estimaciones de cantidad y costo, planificación de fases, coordinación 3D, planificación de obra, diseño de sistemas constructivos, fabricación digital, control de obra y modelación as-built. Entonces, teniendo ese grupo de actividades, para poder llevarlo como a un curso, lo que hicimos nosotros fue volver a ordenarlo, de tal manera de generar usos que fueran más relacionados a cosas que podíamos establecer como de fundamentos de BIM, otros que estaban relacionados directamente a la planificación de proyectos y otros que estaban relacionados a lo que es más la ejecución de proyectos a través de BIM. Teniendo esto como estructura general, la idea era básicamente decir, ok, si están estas actividades, ¿cómo nosotros podríamos definir cada una de ellas? Y nuevamente lo que hicimos fue saltar al estándar, y cada vez que teníamos que explicar una de estos métodos de aplicación, explicábamos a cada uno de los estudiantes básicamente la definición que está dentro del estándar de cómo se aplica BIM en el proyecto en esa fase particular. Lo que queríamos con eso, no solamente entrar como la definición, pero queríamos que cada estudiante entendiera primero cómo se contextualiza ese uso. O sea, básicamente por qué nosotros hacemos evaluación de costo a través de BIM. O sea, cuáles son las desventajas de la evaluación de costos tradicional y cuáles son las ventajas que podría tener la evaluación de costos a través de esta metodología. Entonces, hacíamos hincapié en el contexto y hacíamos hincapié en los beneficios. Pero una de las cosas que era relevante para nosotros es que los estudiantes también entendieran el tema de los recursos. Y eso tiene que ver con que si cualquiera de ellos quisiera levantar una de estas actividades en un proyecto en particular, entendiera cuáles son los desafíos de poder implementarlo, cuáles son las energías gastadas y básicamente el esfuerzo. Y el esfuerzo puede ser en términos técnicos, o sea, tener profesionales que sepan cómo implementar esto, o esfuerzos que pueden ser básicamente como software o computadores o otro tipo de recursos. Entonces, de estos 9 usos, básicamente se hizo el levantamiento de sus definiciones, sus contextos, sus beneficios, sus recursos. Y como otro gran objetivo que teníamos dentro del curso era que ser lo más práctico posible, de tal manera de que cada estudiante pudiera básicamente echar manos sobre estos usos, o sea, poder utilizarlos. Lo que con redundancia hablábamos como de usar el uso. Entonces, por ejemplo, dentro del primer módulo, para que se den una idea de las cosas que quisimos desarrollar, estaba el levantamiento de condiciones existentes. Entonces, dentro de las clases aprendíamos cómo hacer captura de información a través de drones y, por ejemplo, cómo esa información la podíamos llevar a una plataforma que nos permitiera generar información tridimensional, y esa información la llevábamos a un software de modelado BIM y generábamos el contexto de un proyecto posible donde se pudiese implementar un nuevo proyecto o alguna modificación de proyecto. Eso lo hicimos con información basada en escáner láser, también lo hicimos con información tradicional de CAD. O, por ejemplo, otra de las cosas que vimos dentro de ese primer módulo era cómo extraer información en términos de los modelos para saber sacar cantidades. Eso implica cantidad de elementos o cómputos de volúmenes de material, y eso lo enlazamos a otro software para hacer análisis de precio unitario, de tal manera que no quedarnos solamente centrados en el tema de las cantidades, sino que también poder enlazar a saber cuál sería el costeo sobre la base de esta interacción entre distintas bases de datos, una base de datos del modelo y una base de datos de costo. En el caso del segundo módulo que les hablaba, que es este módulo de planificación, lo que estuvimos revisando fue tomar estos modelos BIM y empezar a relacionarlos a tiempo sobre información estructurada en plataformas de planificación, de tal manera de poder hacer esta relación de cuándo un objeto va a partir, cuándo un objeto debiese concluir,
y poder hacer la gráfica a través de la planificación de fases, relacionando estas dos metodologías Gantt y relacionando directamente modelos. Y una versión un poco más compleja de eso, que fue con planificación de obra, donde lo que hicimos fue hacer administración de costos y administración de estado de modelo. Eso implica no solamente planificar, sino que ir pensando en si los elementos estaban atrasados o si los elementos iban a tiempo, e ir viendo cuál era el ciclo, el flujo de caja del proyecto sobre la base del tiempo. Entonces nos permitía administrar los costos, por ejemplo, acá en Project, y hacer esa simulación del costo dentro de Navisworks. De tal manera de, como les decía, no solamente mostrar el tiempo, sino que mostrar el flujo de caja. En el caso de nuestro tercer módulo, lo que nos centramos fue en aprender a centralizar la información. Les enseñamos cómo entrar a un ambiente común de datos, que es básicamente un administrador documental, donde nosotros ingresábamos toda la información que tenía el proyecto, de tal manera que todos los integrantes del proyecto pudieran ver la última información, la información más veraz, que esa información la pudiesen conectar a dispositivos móviles para poder en el fondo verla dentro de un celular o dentro de una tablet, y cómo se navegaba la información dentro de estas plataformas. Y no solamente nos vinculamos a esta idea de que fueran solamente modelos BIM, sino que vimos distintos tipos de formatos, vimos desde información bidimensional administrada dentro de estas plataformas a hacer trabajo con formatos interoperables, de tal manera que también aprendimos cómo montar información en IFC, cómo se entregaba un formato nativo y cómo se entregaba también un formato interoperable con su documentación en PDF, todo dentro de la misma plataforma, y todo como los comentarios de los distintos participantes podían quedar centrados en un solo punto y no tener que trabajar con metodología basada en mails. Nuestra metodología en términos del día a día de las clases partió siendo presencial. Digo partió porque supongo que la mayoría sabe que ya tuvimos que emigrar de ese tipo de plataformas. Y lo que generalmente nosotros hacemos como estructura de clase es que le entregamos a cada uno de los estudiantes toda su información en una plataforma web, en donde ellos pueden ver clase a clase lo que se les va a enseñar. Tienen toda la información relacionada a ese tema dentro de esa misma plataforma, y evaluamos todos los términos de clase. Hay una evaluación automática que mide básicamente cuánto fue el aprendizaje del estudiante con respecto a esa clase, la que automáticamente entrega una nota, y nosotros podemos saber cuál es el nivel de avance del estudiante, y el estudiante también puede saber si está entendiendo o no está entendiendo según los objetivos que nosotros le estamos evaluando. Y así fue hasta octubre. Lo que nos enseñó octubre es que un buen porcentaje de los estudiantes ya no podían llegar a clase, entonces empezamos a generar plataformas sincrónicas. Lo digo ahora con alegría y suerte, porque ese aprendizaje que fue en octubre, producto de ese porcentaje de estudiantes que no podían ir a clase y que tuvieron que tomarlo de manera remota, fue lo que nos sirvió ahora como respuesta a la situación del coronavirus. Entonces, hoy por hoy, los estudiantes entran a la misma plataforma y ahí se encuentra el vínculo a su seminario web, donde ellos básicamente se conectan para poder ver la clase, y todo el último mes del curso de BIM en Obra fue directamente dictado a través de web, ¿ya? Entonces, estas son nuestras nuevas formas de hacer clase, y estas son nuestras nuevas salas de clase, y lo que ha cambiado durante estos últimos meses. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante que ojalá que se queden ustedes con respecto a este aprendizaje que viene desde el año pasado a este año? Fue nuestro objeto de estudio, más que nada con la idea de poder ver cómo este cuello de botella de la implementación de BIM, que tenía una fuerza importante en la fase de diseño y que no tenía repercusiones mayores en la fase de obra, nosotros pudiésemos tomar a estos profesionales y tratar de darles herramientas y darles sobre todo el interés por el cual llevar esta información a la construcción. Todo el curso fue desarrollado sobre la base del estándar BIM para proyectos públicos, desarrollado por Plan BIM de Corfo, en términos de la forma, los conceptos y los alcances, lo que nos permite tanto la gente que trabaja en diseño, la gente que trabaja en construcción, operación o planificación, hablar básicamente el mismo lenguaje.
Entonces tenemos una forma estructurada de solicitar proyectos, una forma estructurada de responder a esos proyectos, tenemos claridad con cuáles son las actividades que se pueden hacer con BIM en cada una de las fases del proyecto, y esto nos permite también tener una estructura de qué es lo que es importante o relevante enseñar, como fue en este caso lo relacionado a la fase de construcción. Y lo último que básicamente centra el curso era que era este objetivo de que los profesionales relacionados a esta fase encontraran valor al implementar BIM en sus proyectos en esta fase en particular. Entonces, los quiero invitar a que vean ahora casos reales de implementación de BIM en la fase de construcción y se queden con nuestros siguientes invitados. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias, Esteban. Igualmente quiero agregar que este curso dio origen a un ebook que va a estar publicado en la página de Plan BIM prontamente, un ebook que trabajamos junto con el equipo de Punto Lab y que prontamente va a estar publicado y va a hablar un poco de los alcances de este curso.